Bienvenidos una vez Mur a su canal favorito donde desentrau más menos amos todos los secretos y chismes de nuestros dramas turcos preferidos. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos conmigo hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que estuvo volviendo locos a todos los fanáticos de las telenovelas turcas, algo que ha estado circulando por las redes sociales y que ha encendido todas las alarmas. ¿Recuerdan la cómica explosiva entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin? Pues prepárense. Porque hoy vamos a analizar los rumores de un posible bebu copyright entre ellos, las reacciones del público y, lo muy importante, vamos a sumergirnos en los secretos muy íntimos y sorprendentes de las novelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mundo de rumores y revelaciones, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo de las series turcas. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sin más preámbulos vamos a por ello. Primero vamos a abordar el elefante en la habitación superíndice 3N. ¿Es cierto el rumor de un bebu copyright entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin? La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Todo se basa en especulaciones, fotos ambiguas y sobre todo, en el deseo ferviente de los fans de que esta pareja IQ superíndice 3 Nika de Senu con diéresis al cap vuelva a estar junta. La química entre ellos era innegable y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos medio tico. La ruptura fue un golpe duro para muchos, pero la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y ahora con estos rumores, la ilusión superíndice 3N se ha reavivado con fuerza. Las redes sociales han explotado con hashtags como #AnkerBaby y #Kereman de reunión, inundando plataformas como Twitter e Instagram con montajes, memes y mensajes llenos de esperanza y anhelo. Algunos fans incluso han analizado cada fotografía reciente de Hande, buscando pistas sobre un posible embarazo, creando teorías elaboradas basadas en el tamaño más menos o de su ropa o la forma en que se cubre el abdomen. Esta obsesión superíndice 3N, aunque comprensible desde la perspectiva de un fan apasionado, también copyright N nos recuerda la línea delgada entre el entretenimiento y la invasión superíndice 3N a la privacidad. Pero ayuda del chisme, lo que este rumor nos demuestra es el poder que tienen las telenovelas turcas y sus protagonistas para conectar con el público. No solo nos entretenemos con las tramas, sino que nos involucramos emocionalmente con los personajes y con los actores que los interpretan. Y esa conexión superíndice 3N es la que nos lleva a querer saber sobre sus vidas personales, a seguir sus carreras y a celebrar sus con diéresis copyright citos. Las telenovelas turcas han logrado trascender fronteras culturales y lingüísticas, conectando con audiencias de todo el mundo gracias a sus historias universales de amor, pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y familia. El uso de escenarios sexo superíndice 3 ticos, la belleza de sus actores y la calidad de la producción superíndice 3N también copyright N contribuyen a su atractivo global. Este fenu superíndice 3 meno ha convertido a las estrellas turcas en verdaderos iconos internacionales, con millones de seguidores en redes sociales y un impacto significativo en la moda y las tendencias de consumo. Ahora, dejemos un poco de lado el tema del bebu copyright y vamos a sumergirnos en algunos de los secretos íntimos y sorprendentes de las novelas turcas que tanto amamos. Prepárense porque les voy a contar algunas cositas que tal vez no saben. Empecemos con Aşk Memnu, una de las novelas turcas IQ superíndice 3 nicas de todos los tiempos. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella. Pero la verdadera chispa salta cuando Biter conoce a Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo. La pasión superíndice 3N entre ellos es inevitable, y su romance prohibido desataru una serie de consecuencias devastadoras. Lo que tal vez no sepan es que Aşk Memnu generó superíndice 3 una enorme controversia en Turquía debido a su trama explícita y a su tratamiento de temas tabú como el adulterio. Sin embargo, también copyright N fue un con diéresis copyright cito rotundo de audiencia, y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Ademur la serie se ha emitido en numerosos pauses, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno global.
Y un dato curioso, el final de Aik Memnu fue uno de los eventos televisivos vistos en la historia de Turquía, con millones de personas sintonizando para ver el trágico desenlace de la historia de Biter y Belul. El impacto cultural fue tan grande que incluso se organizaron eventos especiales en bares y restaurantes para ver el último episodio en comunidad. La escena final donde Biter se quita la vida, se ha convertido en un momento emblemático de la televisión superíndice 3N turca, generando debates y análisis sobre la condición superíndice 3N femenina, la moralidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La adaptación superíndice 3N moderna de la novela original, ambientada en la alta sociedad de Estambul, logró superíndice 3 capturar la esencia del drama y la pasión superíndice 3N, a pesar de las críticas iniciales por su enfoque audaz y provocador. Ahora, cambiemos de geo copyright nero y hablemos de Diriliay, Ertuğrul, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una epopeya llena de batallas, intrigas políticas y valores morales, y ha sido un con diéresis copyright sito masivo en Turquía y en todo el mundo musulmán. Lo que tal vez no sepan es que Diriliay, Ertuğrul con tu superíndice 3 con un presupuesto enorme y con una producción superíndice 3N impecable. Los sets de filmación superíndice 3N eran impresionantes, los vestuarios eran autocopyrightísticos y las escenas de batalla eran espectaculares. Además, la serie con tu superíndice 3 con un equipo de asesores y tu superíndice 3 ricos que se aseguraron de que la representación superíndice 3N de la U con diéresis copyright poca fuera lo precisa posible. Y un dato curioso, Diriliay, Ertuğrul, fue tan popular que inspiró superíndice 3 a muchos padres a ponerle el nombre de Ertuğrul a sus hijos. Incluso el presidente de Venezuela, Nicolás S. Maduro, declaró superíndice 3 ser un gran fan de la serie. El impacto de Diriliay, Ertuğrul, Ayu del entretenimiento. La serie ha sido elogiada por promover valores como la justicia, la valentía y la lealtad, y por rescatar la historia y la cultura otomana. Sin embargo, también Copyright N ha sido objeto de críticas por algunos sectores que la consideran una propaganda nacionalista y religiosa. A pesar de estas controversias, la serie ha logrado generar un gran copyright S por la historia otomana y ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de muchos musulmanes en todo el mundo. La meticulosa recreación superíndice 3N de la vida en el siglo XIII, con sus campamentos superíndice 3 madas, sus intrigas palaciegas y sus batallas a gran escala, ha cautivado a millones de espectadores, convirtiendo a Diriliay, Ertuğrul, en un superíndice 3 menocultural sin precedentes. Sigamos con Muteallem YZYL, otra serie istu superíndice 3 rica que nos transporta al Imperio Otomano, pero esta vez durante el reinado de Süleyman el Magnífico. La serie se centra en la historia de amor entre Süleyman y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en la esposa poderosa del sultán y que jugó superíndice 3 un papel clave en la política otomana. Lo que tal vez no sepan es que Muteallem YZYL, también copyright N generó superíndice 3 controversia en Turquía, pero esta vez por la forma en que retrataba la vida en el Aru copyright N imperial. Algunos sectores de la sociedad turca consideraron que la serie era demasiado sensual y que glorificaba una U con diéresis copyright poca de decadencia. Sin embargo, la serie fue un U con diéresis copyright sito rotundo de audiencia y se vendió superíndice 3 a numerosos pauses. Y un dato curioso, los trajes y las joyas que se utilizaron en Muteallem YZYL eran tan elaborados y costosos que se convirtieron en una sensación superíndice 3N de la moda. Muchas mujeres turcas comenzaron a imitar el estilo de Hürrem Sultán, luciendo vestidos largos, joyas brillantes y peinados elaborados. La representación superíndice 3N de la vida en el palacio de Topkapi, con sus intrigas, sus ambiciones y sus pasiones desenfrenadas, despertó superíndice 3 un gran copyright S por la historia del Imperio Otomano y por la figura de Hürrem Sultán, una mujer que desafió superíndice 3 las convenciones sociales y que logró superíndice 3 ascender al poder en un mundo dominado por hombres. La serie también copyright N exploró superíndice 3 los conflictos familiares, las tensiones políticas y las guerras expansionistas del reinado de Süleyman ofreciendo una visión superíndice 3N completa y compleja de una de las U con diéresis copyright pocas gloriosas de la historia turca. Ahora vamos a hablar de una serie actual, U con diéresis Ukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que se centra en la vida de la familia Kouparra Oval, que controla el barrio de U con diéresis Ukur en Estambul. Esta serie es una explosión superíndice 3N de adrenalina,
con escenas de peleas espectaculares, giros inesperados en la trama y personajes complejos y carismáticos. Lo que tal vez no sepan es que O Condières Sucur se inspiró Superíndice 3 en la película Cidade de Deus de Brasil. Al igual que la película, la serie retrata la vida en un barrio marginal, donde la violencia y la delincuencia son el pan de cada día. Sin embargo, O Condières Sucur también Copyright N tiene un fuerte componente familiar y de lealtad, lo que la hace muy atractiva para el público turco. Y un dato curioso, la banda sonora de O Condières Sucur es increíblemente popular en Turquía. Las canciones de la serie se han convertido en himnos para muchos Superíndice 3 venes, y los conciertos de los artistas que participan en la banda sonora suelen ser multitudinarios. La representación Superíndice 3 N cruda y realista de la vida en O Condières Sucur, con sus pandillas, sus drogas y su violencia, ha generado un gran impacto en la sociedad turca, poniendo de manifiesto los problemas sociales y económicos Superíndice 3 micos que afectan a los barrios marginales de Estambul. A pesar de su crudeza, la serie también Copyright N explora temas como la amistad, el amor y la redención Superíndice 3N, ofreciendo una visión Superíndice 3N esperanzadora de la posibilidad de superar la adversidad. La complejidad de sus personajes y la intensidad de sus tramas han convertido a O Condières Sucur en una de las series más populares y aclamadas de la televisión Superíndice 3N turca. Y por último, pero no menos importante, hablemos de O Condières Salkam, la serie que unió Superíndice 3 a Hande Párrafo y Kerem Bürsin y que dio origen a todos los rumores de los que hablamos al principio. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Como ya saben, la química entre Hande y Kerem era palpable, y su relación Superíndice 3N se extendió Superíndice 3 fuera de la pantalla, haciendo las delicias de los fans. Lo que tal vez no sepan es que O Condières Salkam fue un O Condières Copyright sito internacional, especialmente en AMU Copyright Rica Latina. La serie se emitió Superíndice 3 en varios pauses de la región Superíndice 3N y se convirtió Superíndice 3 en un fenus Superíndice 3 menos de masas. Y un dato curioso, muchos fans latinoamericanos aprendieron turco solo para poder ver O Condières Salkam en su idioma original. Además, la serie impulsó Superíndice 3 el turismo en Turquía, ya que muchos fans viajaron al país para visitar los lugares donde se filmó Superíndice 3 la serie. El encanto de O Condières Salkam reside en su Superíndice 3 mula sencilla pero efectiva, una historia de amor improbable entre dos personas opuestas que se ven obligadas a convivir y que terminan enamorándose. La química innegable entre Hande Párrafo y Kerem Bürsin, combinada con los escenarios románticos de Estambul y los toques de humor y drama, convirtieron a la serie en un fenus Superíndice 3 menos global. El impacto de O Condières Salkam se tradujo en un aumento del interu Copyright S por la cultura turca, un incremento del turismo en Turquía y una explosión Superíndice 3N de la popularidad de Hande Párrafo y Kerem Bürsin en las redes sociales. Y hablando de O Condières Salkam, volvemos al punto inicial. ¿Habrá bebu copyright entre Hande Párrafo y Kerem Bürsin? Aunque no hay confirmación Superíndice 3N, no podemos negar que la ilusión Superíndice 3N estuvo presente. Y es que estas series y sus protagonistas nos tocan el corazón Superíndice 3N de una manera especial. La esperanza de una reconciliación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, y la posibilidad de un bebu copyright, es un reflejo del deseo del público de que la magia de O Condières Salkam se extienda a la vida real. Sin embargo, es importante recordar que los actores también Copyright N son personas con vidas privadas y que merecen respeto y comprensión Superíndice 3N. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, secretos y revelaciones sobre las novelas turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Hemos hablado de rumores de bebu Copyright S, de controversias, de O Condières Copyright sitos internacionales y de datos curiosos. Un poco de todo. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios CUL de estas series es su favorita, Q Copyright otros secretos conocen sobre las novelas turcas y Q Copyright opinan sobre el rumor de un posible bebu copyright entre Hande Párrafo y Kerem Bürsin. Quiero leer sus opiniones.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.